San Agapito I, Papa número 57 de la Iglesia Romana. Ocupó la cátedra de San Pedro desde el 13 de mayo del año 535 hasta su muerte, acaecida en Constantinopla el 22 de abril del 536. Aunque su pontificado fue muy breve, su figura sobresale con singular relieve en la historia eclesiástica del siglo VI, porque le correspondió actuar en una coyuntura de excepcional gravedad, marcada al mismo tiempo por la crisis política de Italia, por el avance del poder bizantino y por las tensiones doctrinales que seguían agitándose en Oriente tras el Concilio de Calcedonia. Nacido en Roma hacia los años 489 o 490, pertenecía probablemente a una familia noble de la aristocracia romana, que algunas tradiciones vinculan con la gens Anicia, de la que habrían surgido también otras figuras eminentes de la Iglesia. Era hijo del presbítero Gordiano, muerto durante los violentos disturbios que sacudieron la ciudad en tiempos del Papa Símaco. Aquel origen, unido al ambiente convulso en que creció, parece haber dejado en él una huella profunda, visible más tarde en su aprecio por el orden canónico, por la paz eclesial y por la dignidad de la sede apostólica. Antes de su elección al pontificado, recorrió los grados del ministerio eclesiástico en el entorno de la iglesia de los santos Juan y Pablo, en el Celio. Las fuentes lo presentan como un hombre de sólida formación, amante de las letras y atento al patrimonio intelectual cristiano. Se le asocia con Casiodoro en iniciativas destinadas a preservar y transmitir la cultura antigua, especialmente mediante la reunión de autores griegos y latinos en una biblioteca eclesiástica romana y mediante proyectos de traducción al latín de obras griegas. Aunque aquellas empresas quedaron en parte truncadas por las convulsiones de la época, muestran en Agapito una rara amplitud de miras. No fue solamente un pastor celoso y un gobernante enérgico, sino también un eclesiástico consciente de la importancia de la cultura para la vida de la Iglesia. Fue elegido papa tras la muerte de Juan II, en un momento en que Roma seguía bajo la hegemonía ostrogoda y el horizonte político se ensombrecía por las ambiciones restauradoras del emperador Justiniano. Uno de sus primeros actos fue de gran fuerza simbólica. Hizo quemar públicamente, en presencia del clero, la condena que el Papa Bonifacio II había lanzado contra Dioscoro. Con ese gesto, quiso cerrar una herida antigua y devolver la paz a la Iglesia romana, saneando el recuerdo de una disputa que había dejado divisiones y resentimientos. No se trataba únicamente de una decisión administrativa, sino de una afirmación de su voluntad de reconciliación y de gobierno justo. Desde el comienzo de su pontificado, mostró también particular atención a la disciplina eclesiástica. Confirmó las decisiones adoptadas en África tras la caída del dominio vándalo, especialmente las relativas a los clérigos procedentes del arrianismo, manteniendo con firmeza la exigencia de pureza doctrinal en el acceso a las órdenes sagradas. Del mismo modo, intervino en el caso de Contumelioso, obispo de Riez, que había sido condenado por un sínodo de la Galia, y ordenó que se procediera a una nueva revisión del asunto mediante delegados pontificios. En estas actuaciones aparece ya con claridad su conciencia de la función de Roma como suprema instancia de apelación y como garante de la recta disciplina en las iglesias de Occidente. Sin embargo, el episodio decisivo de su pontificado fue su viaje a Constantinopla. El rey ostrogodo Teodato, alarmado por el avance de la ofensiva imperial y por la inminente intervención de Belisario en Italia, pidió al Papa que se presentara ante Justiniano para intentar frenar la guerra. Agapito aceptó aquella difícil embajada, más por necesidad que por esperanza de éxito. Para costear el viaje, se vio obligado a empeñar vasos sagrados de las iglesias romanas, signo elocuente de la penuria del momento y de la gravedad de la misión. Partió en pleno invierno con un séquito de obispos y llegó a Constantinopla en febrero de 536. La gestión diplomática fracasó en su objetivo principal. Justiniano no abandonó su propósito de restaurar la autoridad imperial sobre Italia. Pero lo que no consiguió en el terreno político, lo alcanzó con creces en el plano eclesiástico. En la capital oriental, halló la cuestión del patriarca Antimo de Constantinopla, promovido con el favor de la emperatriz Teodora,
y sospechoso de sostener posiciones contrarias a la fe calcedonense. Antimo había abandonado su sede anterior de Trebisonda y ocupaba la capital en circunstancias canónicamente discutibles. Agapito se negó a entrar en comunión con él mientras no profesara de manera inequívoca la fe ortodoxa y no se ajustara al orden de la Iglesia. Ante su negativa, lo depuso canónicamente. La resistencia que encontró fue considerable. Según la tradición, Justiniano llegó a amenazarlo con el destierro. La respuesta de Agapito, transmitida por las fuentes, revela la entereza de su carácter. Había venido esperando encontrar al emperador cristiano, y se hallaba, en cambio, ante un poder que pretendía intimidarlo, como en los tiempos de las persecuciones. Aquella firmeza impresionó profundamente. Finalmente, convencido el emperador de la falta de solidez doctrinal de Antimo, no se opuso a la actuación pontificia. Agapito consagró entonces a Menas como nuevo patriarca de Constantinopla, en un gesto de enorme trascendencia simbólica e institucional, pues manifestaba de modo inequívoco la autoridad moral y doctrinal de la sede romana, incluso en el corazón del Imperio de Oriente. Justiniano, deseoso de apartar de sí toda sospecha con la herejía, presentó al Papa una confesión escrita de fe. Agapito la recibió con prudencia, aprobando el celo imperial en cuanto concordaba con la enseñanza de los padres, pero dejando a salvo el principio de que un laico, por elevado que fuese su rango, no tiene autoridad para erigirse en maestro de la fe de la Iglesia. En este punto se advierte de nuevo el equilibrio admirable de su persona, firme sin insolencia, respetuoso sin servilismo, capaz de sostener la independencia espiritual de la Iglesia frente al poder civil sin romper por ello la debida consideración a la autoridad temporal. Así, el breve pontificado de San Agapito I quedó íntimamente unido a la defensa de la ortodoxia calcedonense frente a las maniobras que pretendían favorecer tendencias monofisitas. Su actuación en Constantinopla tuvo un alcance superior al caso concreto de Antimo. Confirmó, en una hora particularmente tensa, que la comunión doctrinal de la Iglesia no podía quedar sometida a intereses de corte, a intrigas palaciegas ni a cálculos políticos, y que el obispo de Roma seguía siendo referencia decisiva para la unidad de la fe. Poco después de aquellos acontecimientos, Agapito enfermó y murió en Constantinopla el 22 de abril de 536, sin haber podido regresar a Roma. Sus restos fueron trasladados a la urbe en un ataúd de plomo y depositados en la Basílica de San Pedro. Su muerte abrió de inmediato un nuevo periodo de agitación, en el que se entrelazaron la elección de su sucesor, la presión de Bizancio y las últimas convulsiones del reino ostrogodo. La posteridad conservó de San Agapito I el recuerdo de un pontífice breve, pero extraordinariamente enérgico, de un hombre culto, disciplinado y reconciliador, de un papa que, en medio de una transición histórica entre la Roma ostrogoda y la creciente tutela bizantina, supo defender la libertad de la Iglesia y la verdad de la fe con serenidad y fortaleza. Venerado tanto en Oriente como en Occidente, su memoria quedó asociada a esa rectitud doctrinal y a esa dignidad pastoral que resplandecen con mayor pureza precisamente cuando las circunstancias son más adversas. San Agapito I aparece así, en la historia de la Iglesia, como una figura de transición y al mismo tiempo de afirmación. Un pastor que, en apenas unos meses, dejó una huella duradera en la conciencia de la cristiandad. Nos alegramos, venerable emperador, de que ardas con tanto celo por la fe católica, que en todo tiempo de tu piadosísima vida apliques benignamente tu solicitud a conservar y acrecentar la concordia de las iglesias, y desees que una sola fe, firme e idéntica en todo, sea predicada a todos los pueblos cristianos. Alabamos, abrazamos y exhortamos a que quienes vienen a la fe sincerísima sean sustentados y consolados por la humanidad. Esté pronta para todos la misericordia, cuya recompensa fue dicha así. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como la Iglesia es un solo cuerpo en toda la tierra,
también entre nosotros padecían sus miembros principales. Vuestro dolor fue siempre nuestra aflicción, y por los gemidos de todos vosotros, movidos por la caridad, exhalábamos con frecuencia suspiros.